Costa Rica, reconocida históricamente por su liderazgo ambiental y su compromiso con la sostenibilidad, enfrenta actualmente importantes desafíos para mantener ese legado. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el déficit hídrico y el aumento de las emisiones de carbono están poniendo en riesgo tanto nuestro patrimonio natural como nuestro desarrollo humano. A esto se suma un cambio en la narrativa ambiental que prioriza el desarrollo económico en detrimento de la conservación, debilitando las capacidades institucionales y comprometiendo el liderazgo internacional del país. Hoy ponemos en contexto el capítulo sobre ambiente del informe del programa Estado de la Nación 2024. Capítulo 4, Armonía con la Naturaleza, y para ampliar sobre este capítulo nos acompaña Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación y también coordinadora encargada de este capítulo. Muy buenos días, doña Karen. Muy buenos días, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, empezar poniéndonos un poco sobre lo que viene, los principales hallazgos de este capítulo 4 que denominan Armonía con la Naturaleza. Sí, quizá empezaría contándoles las tres grandes ideas que plantea este capítulo y si les parece podemos ir desagregando en cada una de ellas. Okay. En términos generales, este capítulo lo que encuentra es que justo en un momento en el que Costa Rica enfrenta un desafío estratégico que es garantizar la sostenibilidad ambiental al tiempo, ¿verdad?, que también ofrece mejores oportunidades para la población, logra la equidad social, el crecimiento económico, el país se enfrenta, y esa es una de las primeras ideas clave que se desarrollan, enfrenta una ruptura con esa narrativa histórica que ha posicionado al ambiente como el eje de su desarrollo. La base material del desarrollo del país ha sido los recursos naturales. Históricamente eso ha sido reconocido en la narrativa tanto de las autoridades nacionales como también por parte de la ciudadanía, pero actualmente y sobre todo a partir del 2022 empieza a observarse una ruptura en ese discurso, ¿verdad? Y más bien a identificarse elementos, ¿verdad?, que posicionan o que tratan de posicionar al ambiente como un obstáculo para el desarrollo. Y para verificar esto, pues hicimos un ejercicio, un estudio que justamente nos permitió sistematizar un conjunto de evidencias, ¿verdad?, que demuestran una materialización de esa narrativa. Ya no es solo un discurso, no se queda solo en la narrativa, en un cambio de esa narrativa, sino que además hoy observamos que hay hechos puntuales donde se manifiesta de forma concreta con los riesgos que eso implica, tanto para el desarrollo humano del país como para el bienestar de la población. Un segundo elemento que también encontramos en este estudio es que Costa Rica se enrumba hoy a una sociedad que es que enfrenta, digamos, menos sostenible y también que está más carbonizada. Y en términos generales, lo que se plantea es que los patrones que ya hemos venido reportando, registra el país desde hace varios años, en términos de uso de los recursos naturales y el territorio, y que han sido fundamentalmente insostenibles y posicionan al país en un desbalance o un balance que es negativo, lo cierto es que se empiezan a generar nuevos riesgos asociados fundamentalmente al uso de esos recursos para proveer servicios a la población e impulsar el desarrollo. Pero además también esos patrones hacen que en lugar de avanzar en esta sostenibilidad, más bien se enfrenten limitaciones para cumplir incluso algunas de las metas que el país se ha puesto a nivel nacional, pero también que están asociadas a compromisos que Costa Rica ha adquirido a nivel internacional, como por ejemplo la descarbonización de su economía. Okay. Bueno, respecto al punto número 1, que es la ruptura con el discurso de lo que se viene planteando como país durante los últimos años, ¿a qué específicamente? Esto se debe más que todo como a la posición que ha asumido desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, o a qué otras también áreas se abre el que esta ruptura del discurso se esté dando. Pero en realidad en esta ocasión lo que hicimos fue más bien una sistematización, como decía, de evidencia, ¿verdad? Elementos que en efecto comprueban que hay una ruptura
con esta narrativa histórica del país, no tanto en términos de las causas. Sí se observa, ¿verdad?, que ya desde hace varios años veníamos retomando este discurso antiambientalista y que quedó, digamos, más marcado durante la crisis que se genera a partir de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Porque ante una crisis económica también, pues empiezan a sobresalir otra vez algunas voces que plantean, por ejemplo, desarrollar actividades extractivistas, ¿verdad?, como una forma de generar riqueza, y en principio en algunos planteamientos, ¿verdad?, de reducir la desigualdad. Pero lo cierto es que sobre todo a partir del 2022 hay estas manifestaciones. ¿En dónde o cómo, cuáles son esas, digamos, esos cambios que estamos observando y por los que decimos hay esta ruptura en la narrativa? Bueno, en primer lugar, se rompe con la imagen, digamos, y el liderazgo que Costa Rica ha mantenido a nivel internacional. Costa Rica, a partir de los esfuerzos que desarrolla, sobre todo asociados a su agenda de conservación, la creación de áreas protegidas, la recuperación de cobertura forestal, la adopción de política pública, ¿verdad?, asociada a la creación de instituciones, etcétera, que creó una imagen a nivel internacional de nación ecológicamente responsable. Y eso ha hecho que Costa Rica tenga voz en el concierto internacional, que las propuestas del país tengan peso, se escuchen y en muchas ocasiones además se adapten. Lo que observamos en estos últimos años es que el país incluso ha dejado de apoyar o adoptar iniciativas que el mismo país impulsó, ¿verdad?, junto con otras naciones. Por ejemplo, la iniciativa BOCA, que es una iniciativa que apunta a ir más allá del petróleo y el gas, ¿verdad?, abandonar estas prácticas, pero además, por ejemplo, también en términos de la no ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que justamente lleva el nombre de una ciudad del país que se trabajó, se impulsó, digamos, y se firmó acá en Costa Rica. Entonces, por un lado, hay un abandono de ese rol internacional. Por otro lado, además, lo que observamos es este retorno, como decíamos, a buscar, digamos, o a plantear propuestas asociadas a actividades extractivistas, como la minería a cielo abierto, como la explotación de petróleo. Pese a que en el país también hay acciones, ¿verdad?, decretos, legislación, que generaban moratorias o ciertas prohibiciones al desarrollo de algunas de estas actividades. Una tercera área donde se ve de forma muy clara también esta ruptura es en la priorización y una tendencia, digamos, cada vez más frecuente a priorizar el criterio político sobre el criterio técnico, ¿verdad? Ya habíamos señalado en otras ocasiones un poco uso de la información técnica para tomar decisiones, para formular política, pero en estos últimos años además vemos, ¿verdad?, en casos muy concretos como el Parque Nacional Manuel Antonio, pero también el Refugio Nacional de Vida Silvestre, que el criterio político, ¿verdad?, o las decisiones estuvieron con base en un criterio político que no comulga, ¿verdad?, ni con el criterio técnico en términos de la sostenibilidad que está pensada en esas decisiones, pero tampoco, o que es contrario también a señalamientos que ha hecho la Sala Constitucional en diversas sentencias, incluso la Procuraduría General de la República. Y un cuarto elemento, y con esto cierro esta idea, en el que también queda muy patente esto, es en un mayor debilitamiento en las capacidades de la institucionalidad pública, que ya veníamos registrando desde hace varios años. Valga decir además en un contexto donde el sector ambiental es uno de los que menos recursos recibe en términos, o pensados en términos del Producto Interno Bruto, pero además ya desde hace varios años venían reduciéndose las capacidades fundamentalmente en términos presupuestarios y de recurso humano, pero en los últimos años además veremos que eso se mantiene, ¿verdad?, y su dimensión o su magnitud es aún mayor. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, por un lado, porque justamente son las instituciones que tienen entre sus responsabilidades el control, la fiscalización de los impactos que se generan a partir del uso de los recursos naturales y el territorio, los distintos impactos que se hacen a partir de esos distintos usos. Pero por otro lado también, porque si bien es cierto que estamos experimentando estas condiciones que comentamos, también es cierto que el país sigue mostrando avances formales, y uno de ellos fue en 2021 la decisión de aumentar el área marina bajo esquemas de protección. Pues por un lado aumentamos el área, lo que significa que más bien deberíamos estar fortaleciendo las capacidades para resguardar esas áreas, y por el contrario lo que observamos, ¿verdad?, es que hay una reducción de los recursos, y eso pues genera ahí un desequilibrio, ¿verdad?, de nuevo para garantizar la sostenibilidad de estos espacios. En Contexto, resumen anual.
Teníamos las declaraciones de Karen Chacón, quien fue la coordinadora del capítulo Estado de la Nación respecto al ambiente. Y para continuar sobre el tema de ambiente, recordar que este año se realizó la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Bakú, Azerbaiyán, del pasado 11 al 22 de noviembre de 2024. En este evento anual, o se califica como el principal foro multilateral donde casi todos los países del mundo se reúnen para tomar decisiones clave en la lucha contra la crisis climática. Y posterior a esta reunión pudimos conversar con el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, quien nos amplió sobre todos los alcances que se lograron en el marco de esta conferencia, la COP29. Así que vamos a repasar esta entrevista que tuvimos con él aquí en los micrófonos de Extra Radio. En contexto, resumen anual. Ciertamente venimos llegando de la COP29, luego de 2 semanas allá, de tener, fue una COP, yo digo que las COP son un poco como las cosechas las cosechas de café de año por medio son más fuertes que unas que otras. No era una COP donde no había tantísimos productos que se esperaban, había mucho desafío por lo largo que es el lugar para muchos países de América Latina llegar hasta allá, y sin embargo se sacaron resultados ante estos desafíos. El más importante fue los de las finanzas climáticas tal vez, pero en general, digamos, la tónica que lleva a Costa Rica a estas COPs es qué tema nos interesa negociar, porque somos una delegación pequeña pero con propósito. O sea, ¿qué tema nos interesa negociar? No podemos negociar todos los temas que se ven en una COP, son muchos. Sin embargo, nos interesaban los mercados de carbono, el artículo 6, y nos interesaba mucho el tema de adaptación, todos los temas de adaptación. Nos interesaba el tema de género, y nos interesaba mucho el financiamiento también para la adaptación. Eso es lo que llevábamos. Teníamos un encargo especial de la presidencia de la COP Costa Rica de que le ayudáramos a facilitar los resultados para la adaptación. Ministro, tal vez para empezar y adentrarnos un poquito más en esto de las prioridades, y para contarle a la gente y que también se pueda situar la relevancia que tiene este evento, ¿cómo describiría usted justamente la relevancia de la COP29, podríamos decirlo, para Costa Rica y también para los países en desarrollo? Sí, se logró, digamos, el compromiso de financiamiento a el esfuerzo climático que se acordó en París y que se acordó el año pasado en Dubái, triplicando el monto a un monto anual superior a 1.3 billones de dólares al año, llegando al 2035, de todas las fuentes privadas, fuentes públicas. ¿A qué va destinado esta inversión? Va destinado a varios temas, pero va destinado sobre todo a la inversión en reducir la dependencia y reducir el consumo de combustibles fósiles en las matrices eléctricas, a la producción de energías renovables muy fuertemente, y va también orientado a la adaptación al cambio climático, va muy orientado a reducción de emisiones en otros sectores. También el financiamiento ya más directamente a los países ricos, a los pobres, por 300 billones de dólares anuales, o 300.000 millones de dólares anuales, mejor dicho. Eso es financiamiento. ¿A dónde van estos recursos? Van a fondos que ya conocemos, como el Fondo Verde del Clima, van al Fondo de Adaptación, van al GEF, que son fondos donde Costa Rica ya tiene algunos proyectos. Por ejemplo, Costa Rica ha logrado que le desembolsen y ejecutar proyectos por más de 120 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para el PSA por resultados. Este Fondo Verde del Clima, según los resultados de la COP29, se va a triplicar el apoyo que le van a dar los países ricos y los países de desarrollo pues, con más recursos para apoyar el Fondo Verde del Clima. Entonces, un país que ya sabe hacerlo, que está apuntando a eso, podrá sacar más resultados sobre esto. Los otros temas de financiación que nos interesan mucho y que Costa Rica ayudó son los temas de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, sí. Costa Rica ya va a enfrentar por lo menos, si nos va muy bien al mundo y hacemos todo lo que todos hemos prometido,
1.5 grados centígrados de calentamiento global para el 2050 o el 2030. Eso, si hacemos todo lo que hemos prometido de reducción de emisiones, países que tienen que hacer mucho más de lo que ya Costa Rica ha hecho, por supuesto. Pero si se llega al 1.5% de calentamiento global, viera que ya hay un impacto en el clima. Viera que eventos extremos del clima como los que vivimos la semana antepasada, eventos extremos del clima como la sequía que hubo del El Niño el verano pasado, estos eventos extremos del clima cada vez nos pegan más y más frecuentemente. Se estima que Costa Rica está perdiendo hasta un 3% del PIB en eventos extremos del clima. Y no importa lo que nosotros hagamos, o sea, no importa cuánto Costa Rica reduzca sus emisiones, estos impactos los vamos a tener. Entonces, lo que es responsable para un gobierno es planificar muy bien qué medidas tiene que tomar para que de una manera más rápida podamos sobreponernos a los impactos de los efectos extremos del clima, por ejemplo. Podamos anteponernos a las menos lluvias en ciertas zonas, en ciertas épocas, para que las cosechas de café aguanten más, qué es el cambio que tenemos que tener de tipo de agricultura, cómo se tienen que planificar los planes reguladores que hace hoy día el INBU y el Ministerio de Vivienda, cómo hacemos e incorporamos la variable climática mejor. Hoy día el IMN, junto con la Dirección de Cambio Climático, que por cierto me acompaña Adriana Bonilla, la directora de Cambio Climático, quien me acompañó en la COP, junto con el resto de la delegación, acaba de publicar un mapa de qué tan riesgoso es cada distrito en temas de cambio climático, cuáles son los principales riesgos climáticos que tiene cada distrito del país. Nosotros tenemos como 800 distritos, es un trabajo muy detallado para tener respuestas más rápidas. Estos son los temas que estuvimos allá y que creo que son importantes. Hay otros que nos emocionan mucho, que son donde Costa Rica interviene para tratar de acelerar a nivel global el que no nos pasemos de 1.5 grados centígrados. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo para detener la deforestación a nivel global. Aplaudimos que en la COP29 se haya finalmente, después de no sé cuántos años, 15 años de negociación, se logró aprobar el artículo 6 que permite la compra y venta de créditos de carbono, lo cual va entonces a meter a los bosques del Congo, de la Amazonía, de otros lugares, donde lo que Costa Rica ya ha venido haciendo para detener la deforestación en otros lados y actuar rápidamente para no pasarnos de 1.5 grados centígrados. También el sector turismo lanzó, las Naciones Unidas llegó a la COP con hay una entidad que se llama Turismo Naciones Unidas, perdone, llegó a la COP a lanzar una iniciativa después de muchos años para que el turismo a nivel global, mundial, le agarre de frente y se meta a combatir el cambio climático, o todas las emisiones asociadas con el turismo lo van a tomar en cuenta. Eso es aplaudible, muy importante, sobre todo que Costa Rica ahora es el presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la Agencia Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Ok. Ministro, usted nos decía que también nos acompaña Adriana Bonilla de la Dirección de Cambio Climático. No sé si ella también está en línea para incluirla y darle la bienvenida también a esta conversación. Muchas gracias. Sí, creo que está en línea, Adriana. Bueno, muy buenos días también a doña Adriana. Muchísimas gracias. Aquí estamos con el señor. Muchas gracias. También aquí en cabina nos acompaña nuestro compañero Jeffrey Naranjo de Extra TV Canal 42, quien también se suma a esta entrevista. Adelante, Jeffrey. Gracias, Brita. Muy buenos días y muy buenos días a las personas que nos acompañan y a don Franz Tattenbach. Don Franz, quería aprovechar, ya que estamos en esta entrevista, preguntarle sobre la suscripción de Costa Rica en el contexto de la COP29 de este acuerdo para en el año 2040 asegurar que la venta de vehículos sean cero emisiones. Conversando un poco esto también con la Asociación Importadora de Vehículos, ellos miran con preocupación, ¿verdad?, que en el contexto de 16 años sería el plazo que tendría el país para llegar a alcanzar esta meta. ¿Cómo proyectan ustedes se va a dar la implementación de Costa Rica a nivel de este acuerdo internacional? Bueno, miren, Costa Rica ha logrado cosas extraordinarias en el tema de cambio climático. Los 3 sectores más contaminadores del mundo en términos de CO2, usted los puede ver por la fuente, puede decir, es el
combustible fósil, o es esto, o es lo otro. Pero realmente los 3 sectores económicos que más contaminan son 3. Uno es la industria. La industria es la que produce la producción industrial, incluyendo cemento, incluyendo la producción de petróleo, no la quema de petróleo, incluyendo la metalúrgica. Todo este es un sector enorme que emite muchos gases de efecto invernadero porque consume mucha energía. El otro sector que es muy grande es el uso de la tierra y los bosques. Y el otro sector que es muy grande es el de la producción de electricidad. Costa Rica ya logró la carbono neutralidad en la electricidad. Es para todo efecto práctico 100% renovable. A mí no me gusta decir 100% renovable, pero me gusta decir 26 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, promedio en los últimos 25 años más o menos. Y también logró la cero neutralidad en el uso de la tierra, el sector forestal y deforestación. Y tenemos algunos retos en el sector industrial que están en nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, obviamente un país que ya es renovable, que ya no emite su matriz eléctrica, pues tiene una gran lógica irnos moviendo hacia el transporte eléctrico. Entonces yo no creo que haya sido, no sé si se alarmaron, no sé qué. Doña Adriana, nosotros firmamos esa declaración. Perdone que le pregunte, yo no soy periodista. Adelante, doña Adriana, y precisamente con esta pregunta de don Franz. Sí, sí firmamos esa declaración. En realidad la declaración se firmó un par de meses antes. En la COP lo que se hizo fue presentarla con el liderazgo del Reino Unido, que está promoviendo esto como una iniciativa voluntaria de los países que deseamos fomentar el uso de vehículos eléctricos. La expectativa es que se vaya incrementando el consumo de estos vehículos, pero esto no significa una obligatoriedad para establecer que los consumidores tengan que adquirir vehículos eléctricos de manera obligatoria, sino que forma parte del proceso de transición energética que estamos buscando, modificando nuestra matriz energética hacia una sostenible, con menor dependencia de los derivados del petróleo, y a partir de esto también promoviendo un ambiente más sano. Esta declaración, que está firmada ya por un conjunto de otros países, lo que busca también es fortalecer el acceso a tecnologías, al intercambio de tecnologías compatibles con todo el paradigma que estamos como planeta, como comunidad de naciones, buscando fomentar ante la amenaza del cambio climático. Y como parte de ello, se va a facilitar la asistencia técnica, se va a contribuir en experiencias, en compartir experiencias relacionadas con esto, y en todo caso a identificar nuevas opciones para contribuir a que más. Gracias, Adriana, por la contestación. Y don Franz, aprovechando que lo tenemos acá en línea, también no podía dejar de preguntarle sobre estos operativos que arrancarán por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para evitar el incremento de delitos ambientales en la época de fin y principio de año. Vieras que me llamó bastante la atención porque fui a preguntarle a algunas personas en la calle si conocen mecanismos para denunciar los delitos ambientales, y medios como la línea 1192 o el sitio web Citada, pues la mayoría de las personas me dijeron que los desconocían. ¿Trabaja el MINAE, proyecta trabajar en alguna línea de divulgación de este tipo de medios que tiene la ciudadanía para denunciar precisamente los delitos contra el ambiente? Sí, cómo no. La temporada de fin de año siempre, desgraciadamente, una temporada donde suben los delitos contra el medio ambiente por múltiples razones, pero es también una temporada donde nos ponemos muy alegres de que los costarricenses visiten los parques nacionales y también los turistas. Es una época de mucho trabajo para el MINAE. Entonces, sí vamos a divulgarlos. Me parece que esos son los dos grandes mecanismos: el 911, para lo que puede ser cualquier incendio forestal. Por ahora nadie está pensando en incendios, pero ya vendrá el momento. Y el otro tema es el Citadas,
que es un sitio web que trabaja muy bien, donde se ponen denuncias anónimas, es uno de los únicos en el mundo, donde usted puede poner una denuncia de manera anónima y se le da seguimiento en el MINAE. En contexto. Definitivamente ha sido un año muy fuerte en trabajo, muy fuerte en situaciones de violencia, que se suma a una larga lista de años en los que no hay tregua, ¿verdad? Yo creo que el tema de la violencia de género es un tema cíclico. En toda la región estamos siendo afectadas, lamentablemente. Yo vengo llegando esta mañana de Panamá en el vuelo temprano. Estábamos reunidos allá en un movimiento precisamente de cero embarazo adolescente que está ligado también a todas estas formas de violencia. Y te voy a mencionar por qué. Porque lamentablemente las relaciones impropias, que son la mayoría de las relaciones entre jóvenes, menores de edad y adultos, que tienen un resultado con un embarazo, en Costa Rica hay 2.150 niñas y adolescentes embarazadas y solo 50 jóvenes adolescentes padres. Eso quiere decir que la mayoría son de mayores de edad y hay una correlación estadística en que estas mujeres que comienzan en su edad temprana relaciones afectivas impropias o con hombres mayores con una importancia diferencia de edad, terminan por entablar en su adultez relaciones donde la desigualdad de poder se perpetúa y terminan en relaciones de violencia. Entonces, en la región en general, nosotros estamos contabilizando alrededor de 10 muertes por día de mujeres a cargo de sus parejas o de algún miembro de la familia. Los datos siguen alarmantes. 3 de cada 10 mujeres sufren violencia física o sexual. Si vamos al acoso callejero, 6 de cada 10. Y si vamos a cualquier tipo de violencia, incluida la cibernética o la psicológica o la patrimonial, el número sube en algunas regiones hasta 9 de cada 10. Entonces, sí es un problema sistemático que está en la sociedad, que está en nuestra región. Hablábamos las ministras, de hecho mañana tenemos un encuentro binacional, la ministra de Panamá y la ministra de Costa Rica, en el puente del río Zixaola, allá en Talamanca, donde mujeres nos vamos a reunir en el puente a hacer un llamado precisamente por la paz hacia las mujeres, por el derecho de tener una vida libre de violencia. Y bueno, nosotras no hemos parado. Desde que llegamos, te comento que nosotros de una manera muy diligente comenzamos con un estudio de percepción de la ciudadanía del mecanismo. El mecanismo es el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene la rectoría para abordar los temas de violencia, y nos encontramos con una muestra no menor de 2.500 personas. Se hizo la muestra y lo que nos dijo en el 2022 es que el 92% de la gente no confiaba en las políticas públicas del INAMU. Es un golpe importante porque es una institución que tiene 25 años, es una institución que tiene robusta competencia técnica, pero nosotras al entrar también nos dimos cuenta que es una institución que estaba muy rígida, que estaba muy centralizada, que no tenía indicadores de cumplimiento, de impacto, y no se habían revisado las políticas públicas con subejecuciones presupuestarias de casi un 40% anuales. Y definitivamente ahí estaba una gran parte de por qué no hemos logrado permear en las políticas públicas, que son muy buenas, muy robustas en Costa Rica, pero que el músculo para llegar a transformarle la vida a las mujeres no estaba siendo eficiente. Entonces, un poco para contarte que todo este tiempo lo que hemos venido es haciendo, bueno, eficientar la institución, regionalizar, transformar los modelos y los mecanismos de atención a las mujeres, mayor acceso a información, más abogadas, estrategia de género. Lo que busca a través de la ruta es generar más territorialidad, puntos violeta, compromiso del cambio cultural con la empresa privada a través de espacios seguros, un nuevo app, nuevas líneas telefónicas, ampliar los abogados
y en esta segunda etapa pues trabajar el tema desde la prevención enfocada en las poblaciones, cómo vamos a trabajar con jóvenes y con lo que estamos haciendo con la institucionalidad y la revisión de protocolos de articulación con los hombres, porque sí, el INAMU tiene sí o sí que trabajar tanto masculinidades como con ofensores, y con la ciudadanía, que es al final de cuentas nuestra gran meta, porque lo que ocupamos es un cambio cultural, claro. Y dentro de ellos también están los medios de comunicación. Entonces, a grandes rasgos, pues esa es la agenda que hemos venido impulsando, ya con resultados que imagino que vamos a ver más adelante, y también con muchos desafíos todavía por delante. Claro, doña Cindy, es creo que un buen punto de partida, ¿verdad? Hablamos un poquito de todo lo que está pasando y usted también nos describió tanto el contexto que estamos teniendo este año, ¿verdad? Y no solamente este año, es que yo creo que por más que las cifras bajen y aunque haya solo una cifra de una mujer que fue víctima de femicidio, eso ya nos tiene que doler, nos tiene que poner siempre en acción y lamentar, porque realmente lo que esperaríamos es que en el país pues no exista ni un caso, ojalá, ¿verdad? Sin embargo, esa es parte de la ruta que pues debe continuar y debe seguir avanzando. Usted mencionaba, bueno, creo que aquí hay un ejercicio también importante de autocrítica y yo creo que es importante para todas las instituciones, en este caso usted lo menciona como INAMU, de, ¿cómo está la percepción por parte de la ciudadanía? ¿Cuál es ese trabajo y cómo ese trabajo que estamos haciendo, que está claro que está ahí, pero cómo la gente lo está percibiendo? Porque al final de cuentas es eso y es esa confianza también que se genere en las distintas regiones para las mujeres, para que vean en el INAMU un espacio de acercamiento, de apoyo y de ayuda. Y no solamente todo lo contrario, sino un espacio que de verdad funcione y que esté ahí presente para ellas. Ese ejercicio de autocrítica y de percepción, yendo un poquito más a fondo, ustedes cómo, a partir de ahí, a partir de esos resultados, cómo han querido trabajar y cuál es la ruta también que han definido, cuánto tiempo incluso podría. Sabemos que estas cosas y no podemos decir que de la noche a la mañana vaya a cambiar la mentalidad de la gente, pero si hay una ruta de ustedes para saber cómo esto puede ir cambiando. Claro, no, y sí tenemos medición, porque hace un par de meses salió una encuesta que indica que el 40% de la población no confía o no cree en el INAMU. Entonces a mí me llamaron para decirme, ¿y usted qué opina? ¿Qué torta? ¿Qué problema? Y yo les dije, vea, usted me está dando una gran noticia, porque hace 2 años era el 92%. Hemos logrado permear en 2 años en un 50% de la gente. O sea, la diferencia es abismal. Hace 2 años, en el 2022, cuando entramos, la encuesta se hizo con una muestra de 2.500 personas. Yo estuve presente en algunos de los momentos porque hubo llamadas telefónicas, hubo visitación en puntos de población, en la calle, ¿verdad? En los parques, en ciertos lados, y hubo focus group, que me pareció muy interesante, porque incluso hubo un focus group de hombres, y en este focus group llevábamos a las señoras, ya a mí todavía no me conocen mucho, la cara no me la reconocían, en ese momento menos, estábamos recién nombrados, y yo me sentaba con ellas y yo las escuchaba hablar, y cuando les preguntaban, y bueno, ¿ustedes recomendarían el INAMU? Bueno, si ustedes tienen un problema con las mujeres, ¿a dónde van? Un problema de ustedes. Ni en los 10 primeros estaba el INAMU. Imagínate, primero. Yo voy a ver, ya sea, qué horror, ¿verdad? Pero no me parecía extraño, porque yo misma, el único contacto que yo tuve fue porque yo he sido una mujer vinculada a los procesos políticos. Es la única, digamos, ligamen que yo había escuchado, y yo siendo mujer comunalista y yo trabajando desde gobiernos locales, nunca hubo un ligamen con el INAMU, ¿verdad? Entonces, no era desconocido para mí era normal que esto pasara, pero lo que me llamaba la atención es que incluso les decía, pero alguna ha sido usuaria del INAMU, y 3 de las 8 que estaban ahí dijeron yo, y les preguntaron, ¿y cómo les fue? Dijeron, bien, pero aún así la percepción es negativa. ¿Usted lo recomendaría? No, porque es un tema de un peso
de una imagen que yo siento que durante mucho tiempo fue muy forzada desde un punto de vista ideológico, con un discurso muy hostil, muchas veces, no invitativo, sino, y lo entiendo porque obviamente es muy técnica. Lo que pasa es que el INAMU no es una ONG técnica. El INAMU tiene que tener un área robusta técnica, pero es una institución pública que tiene una visión también política, que gestiona política pública. Y eso quiere decir que tiene que estar cerca escuchando a las mujeres, no solo lo que me diga un grupo académico, sino también las necesidades de las mujeres. Y esto es fundamental. Y así fue lo que logramos nosotros atraer, diría yo, todo ese 50% que hoy sí cree. ¿Cómo? Trabajar con la base, con las mujeres, ir a los territorios, escuchar sus necesidades, vincular mi política, que yo la tengo en este documento escrita, lindísima, preciosa, cómo esta política se transforma en algo que a usted, señora de las molusqueras, que a usted, señora de las zonas rurales, que a usted, señora mujer policía, que a usted, trabajadora sexual, que a usted, trabajadora doméstica, a usted, mujer con discapacidad, le transforma la vida, le ayuda. Entonces fue darle vida y aterrizar esa gran política pública, escoger a través de la ruta de género, porque no podíamos hacerlo todo, sabíamos que el tiempo era limitado, y dijimos, diseñemos una ruta. Se diseñó una ruta con 3 grandes áreas: el tema de la atención a la violencia, el tema de autonomía económica de las mujeres y el tema de los cuidados, traspasada o transversalizada por un fortalecimiento institucional que me generara servicios en los territorios, regionalización y eficiencia. Entonces, todo fue caminando, digamos, simultáneamente. Ha sido un desafío y mucho trabajo realmente, pero ha valido la pena porque ya tenemos resultados. En combate a la violencia, les dijimos a las mujeres, bueno, tenemos 2 grandes aspectos: atención y prevención. Lamentablemente, la violencia que estamos viendo hoy no es producto de generación espontánea. Esa violencia es producto de lo que no se midió de las políticas públicas. El Plan OVI, que es una de las 2 grandes políticas públicas, que es la política para la atención y prevención de la violencia, hasta esta administración se están haciendo procesos evaluativos. Contando uno de ellos. En Contexto, resumen anual.